Hoy vamos a conocer una historia de mucho horror. Es ese típico enigma, ese alternate reality game que te enloquece por saber el final de la historia. La trama trata de un jugador y su mejor amigo viviendo una aventura en un mundo de Minecraft. Durante la partida empiezan a aparecer bugs, una figura desconocida los observa, cambios en el mapa, diarios, entidades controladoras, una matriz de otros mundos y mucho misterio. Todo esto fue documentado en un misterioso canal de YouTube en forma de enigma donde se presenta esta extraña historia. ¿Qué harías si tu propio mundo, tu casa y hasta tú mismo fueran parte de un gran experimento? Bueno, créditos a Kunai, que ya hizo un trabajo sobre este alternate reality game. Prepara las palomitas y vamos allá. Bueno, sin querer terminé encontrando un canal llamado Dedicated. El primer video se titulaba Bugs extraños en Minecraft, reporte de bug número 1. La miniatura era una imagen inofensiva de un gameplay aleatorio y cliché, nada especial, ¿no? Algo parecía extraño, algo inexplicable. Siendo curioso, hice clic para averiguar de qué se trataba. Desde ese instante me vi envuelto en una espiral de sucesos extraños que parecían una mezcla entre Black Mirror y esa terrorífica sensación de estar en una cueva de Minecraft y oír esos sonidos espeluznantes. De inmediato, el video mostraba a dos jugadores paseando por un bosque. Uno de ellos se llamaba Sandy, mientras que el otro era su amigo Cargo. Era una tarde común en Minecraft, sin nada inusual. Ellos estaban conversando sobre su experiencia en la minería y la escasez de recursos que encontraron. Amigo, creo que debemos volver, aún no tenemos el mejor equipo, hasta ahí todo muy común. Van al almacén, guardan sus cosas y deciden minar un poco más. Sin embargo, a partir de ahí, todo se tornó muy extraño. En cuanto bajaron a la capa 1, todo parecía ir según el plan hasta que se toparon con lava y decidieron regresar, como haría cualquier jugador sensato. Luego comenzaron a subir las escaleras hacia casa. Curiosamente, el video se reinicia. De repente, el video se reinicia desde el mismo punto. ¿No tenía sentido? Incluso Sandy, el personaje que seguíamos, notó que algo andaba mal. Escribió en el chat, ¿por qué estoy de vuelta aquí? Mientras tanto, Cargo, sin percatarse de nada raro, repetía las mismas frases como un personaje no jugable atrapado en un bucle. Aún no tenemos el mejor equipo. Sandy estaba confundido, preguntándose si Cargo lo escuchaba. Sin embargo, todas las respuestas de Cargo eran copias exactas de lo que ya había dicho antes. Era como si alguien hubiera presionado el botón de repetir, pero solo Sandy lo notaba. Para colmo de extrañezas, una figura extraña apareció al fondo. Entre dos árboles, una sombra oscura acechaba algo que definitivamente no estaba ahí antes. ¿Quién o qué era eso? A pesar de la baja calidad intencional del video, que ocultaba detalles, la presencia de esa cosa hizo la situación aún más siniestra. Vuelven a la mina, pero esta vez Sandy estaba perturbado y ya no quería saber nada de minar. «Esto no tiene gracia, Cargo. ¿Puedes parar ahora?», escribió él, pero Cargo siguió repitiendo las mismas frases de antes. La incomodidad era palpable tanto para Sandy como para mí, el espectador. Una vez más, bajaban a la mina con Sandy cada vez más irritado. «Esto se está poniendo muy raro, Cargo. ¿Me estás escuchando?», escribió eso, pero nuevamente fue ignorado. De repente, la perspectiva cambia y vemos a través de los ojos de esa figura misteriosa entre los árboles observando a la distancia. En ese momento ya estaba al borde de la silla, completamente inmerso en esa locura. Cada nueva escena parecía más extraña, con Cargo repitiendo acciones, pero Sandy notando que estaba atrapado en un bucle temporal. En el segundo video, Errores extraños en Minecraft reportero de errores número 2, el bucle se reinició, pero Sandy, consciente de que algo andaba mal, decidió no seguir el camino habitual. En lugar de volver a casa, hizo algo inesperado. Corrió hacia el bosque tecleando frenéticamente. No, necesito salir de aquí. Mientras tanto, Cargo continuaba repitiendo las mismas frases robóticas, como si estuviera atrapado en un guión del que no podía escapar. Sandy corrió por un tiempo y luego llegó al fin del mundo. Sí, llegó literalmente al borde del mapa, un precipicio que llevaba directamente al infinito. Era como si él estuviera atrapado en una simulación mal programada. Mientras Sandy miraba perplejo el fin del mundo, la figura sombría apareció de nuevo y Sandy siguió sin notarla. ¿Quién era y por qué estaba persiguiendo a Sandy? Después de dudar un poco, Sandy empezó a correr de regreso a casa, ahora claramente aterrorizado. A su llegada, algo más extraño lo aguardaba, o mejor dicho, no lo aguardaba. Cargo había desaparecido. No había rastro de él en el almacén, la mina o su cama. Cargo había desaparecido por completo. Sandy se desesperó aún más. Ahora estaba solo en ese mundo, sin ayuda, explicaciones ni salida. Luego, la situación empeoró.
Mientras Sandy buscaba a su amigo desaparecido en un pasillo infinito de la mina, que ni siquiera existía antes, manchas oscuras comenzaron a aparecer en las paredes, el suelo y el techo. Manchas oscuras se esparcían por el mundo mientras Sandy avanzaba. ¿Sería un error gráfico? ¿Una señal de que el mundo se derrumbaba? La música del juego también empezó a distorsionarse con sonidos descoordinados y casi perturbadores, y entonces, como si el misterio no fuera ya lo suficientemente grande, apareció un nuevo mensaje en la pantalla. Abre comillas: hace días que no hablo con él, en texto azul. No juega Minecraft conmigo desde hace tanto tiempo. Espero que todo esté bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cierra comillas. ¿Quién será que estaba escribiendo eso? ¿Quién estaba hablando? ¿Será que era Cargo tratando de comunicarse de alguna forma? Sandy no parecía escribir nada, pero el mensaje estaba ahí. Mientras intentaba comprender la situación, la pantalla mostró nuevamente la casa de Sandy, con las puertas completamente abiertas. Ya en el siguiente video titulado Limbo, todo se volvió aún más siniestro. Eso porque la descripción que antes estaba escrita desde la perspectiva de Sandy, generalmente algo como más grabaciones de cosas extrañas pasando en mi mundo, ahora dice algo completamente bizarro. Señales, algo no está bien, él alcanzó la conciencia, eso no debería pasar. ¿Qué le voy a decir? Conciencia es la capacidad de sentir y experimentar sensaciones y sentimientos de forma consciente. Esa descripción se refiere a Sandy, quien ahora sabe que algo anda mal. En el video, Sandy estaba nuevamente solo en el mundo, sin señales de responsabilidad. Esta vez, él parecía decidido a explorar cada rincón del mapa. Al intentar descubrir qué pasaba, notamos que su casa estaba extrañamente modificada. Un cuadro apareció de repente. Ese mismo cuadro, antes mostrando un ángel, ahora tenía flores. Un detalle sutil pero aterrador. A cada paso de Sandy, las cosas se tornaban más extrañas. Al salir de casa y caminar por las llanuras, pronto se halló nuevamente ante el fin del mundo, donde el mapa simplemente acababa. Esta vez fue más cauteloso y notó que podía caminar sobre el desfiladero usando bloques invisibles. De repente apareció una puerta en el horizonte, un portal hacia algo más allá de lo que ofrecía el servidor original. Similar a la película El Show de Truman, un filme antiguo que probablemente sea una referencia. Y después de atravesar la puerta, Sandy se encontró en un lugar que no se parecía a nada que él o yo hubiéramos visto antes. El mundo estaba distorsionado, con colores y formas extrañas desafiando la lógica del juego. Era como si el propio código se hubiera colapsado, resultando en un paisaje corrompido, lleno de bloques oscuros y deformados, todos contenidos dentro de un largo pasillo. Sandy, claramente confundido, escribió ¿qué es esto? Y la única respuesta que recibió fue un mensaje de error diciendo acceso no autorizado. El chat estaba bloqueado. Mientras continuaba explorando, Sandy encontró un letrero que decía Experimento 6.780.136 y sin dudarlo, abrió la puerta y del otro lado encontró algo aún más extraño, un portal animado hecho de bloques con texturas que se movían. Sandy, sin nada que perder, saltó al portal. La transición fue abrupta. Sandy reapareció en el mundo donde jugaba antes, pero algo andaba mal. Se veía a sí mismo como un espectador de su propio juego. Sandy se veía a sí misma conversando con Cargo, discutiendo sobre la necesidad de minar más. Era un bucle total, como si el mundo estuviera atrapado en una experiencia fallida. La situación se tornaba cada vez más surrealista. Sandy estaba ahora en un observatorio, un lugar creado para monitorear lo que sucedía en ese mundo. Él no podía interactuar con su otro yo ni con Cargo. Sus comandos en el chat fueron bloqueados y lo único que podía hacer era observar. Tras deambular un poco más, Sandy halló otra puerta misteriosa en el pasillo. Esta vez lo llevó a un nuevo mundo donde él, su versión alternativa y Cargo discutían la construcción de un castillo. Guarden esa información, será importante en el futuro. Sandy reconoció de inmediato el diálogo. Él recordó que Cargo y él ya habían construido un castillo antes. Era como ver un recuerdo reproducido. La figura sombría apareció nuevamente, ahora más cercana que antes. Esta vez, el nombre sobre su cabeza estaba claro, Boyard o aquel que ve en francés. ¿Quién era esa persona? ¿Un supervisor? ¿Un jugador o programador? No lo sabía, pero era evidente que esa figura estaba detrás de toda la experiencia de alguna manera. Sandy continuó explorando el lugar, intentando comprender la situación. De repente, algo inesperado ocurrió. Sandy entró en un mundo totalmente corrompido, con un cielo de formas geométricas extrañas y un terreno lleno de agujeros gigantes. Y ahí, en pleno caos, divisó a dos jugadores desconocidos. Construían una casa con normalidad, pero al mirar hacia arriba, vieron a Sandy flotando sobre ellos. Uno de ellos preguntó, ¿quién es ese tipo? ¿Está sobrevolando nuestra casa? Al no poder entender la situación, los jugadores la ignoraron y siguieron con sus actividades habituales. De repente, un sonido de glitch llenó la pantalla y Sandy se encontró de nuevo frente a otra puerta. Sin embargo, esta era diferente. Sobre ella estaba escrito inestable. ¿Qué significa esa palabra? ¿Será este el mundo original de Sandy?
Sin dudar, saltó al portal y terminó en un mundo silencioso y aterradoramente oscuro, sin ningún otro jugador, indicando que ese era el mundo original del que había salido. Casi todo estaba mal, el lugar parecía conocido, pero completamente corrompido. Él se dio cuenta de que cometió un error e intentó volver de inmediato, pero el botón que antes lo llevaba de regreso a los pasillos ya no funcionaba. Estaba atrapado allí solo. La oscuridad se apoderó de la pantalla y el video finalizó mostrando el camino hacia la casa de Sandy, pero sin la casa. Al final del video aparece un mensaje en el chat de alguien llamado Ezek04. Decía simplemente: ¿quién era? ¿Otro supervisor o empleado tras la simulación? Eso sugería el nombre. Un vídeo titulado Encuentro tenía la descripción: de alguna manera él halló cómo salir de su propio mundo, debo hablar con él. Sandy, solo nuevamente, regresa al mundo y se dirige directamente al portal al final de este que lleva a los pasillos. Sin embargo, el portal desapareció. Asustado, Sandy sigue corriendo hasta que eventualmente es transportado a ese mismo mundo con el cielo distorsionado, donde vio a otros 2 jugadores, solo que esta vez puede comunicarse por el chat. Ninguno lo había visto antes, aunque se percataron cuando voló sobre ellos. Fingiendo normalidad, los jugadores le ofrecen recursos a Sandy. Cuando abre un cofre, la pantalla parpadea y se escuchan ruidos extraños, como si se hubiera activado algo terrible. Luego, Sandy corre hacia afuera de la casa. De pronto, aparece otro mensaje en el chat de alguien llamado Ezequiel03. La conversación es la siguiente. Sandy, ¿quién eres tú? Sandy, debes detenerte. He notado tus señales y estás cruzando los límites. ¿Cómo terminé en esta situación? Escucha. Y a partir de este punto, Sandy vuelve a perder la capacidad de enviar mensajes en el chat, pero Ezek sigue hablando. Ya aparece un mensaje insinuando que Ezequiel03 fue al limbo. En este punto, descubrimos que el limbo es esa dimensión oscura con puertas y portales. Lo sabemos porque la perspectiva cambia repentinamente y comenzamos a ver las cosas desde la visión de Ezequiel3. Él viaja al inestable mundo original de Sandy y conversa con Ezequiel7. En la conversación, básicamente dicen que es más prudente cerrar el acceso a ese mundo para que, abro comillas, eso no llegue a Sandy, cierro comillas, y no queda claro qué sería eso. En resumen, hay una tercera figura en el mapa, un espectador que permanece estático observando todo. Ezequiel3 dice que el espectador parece estar funcionando bien, pero que aún así deberían cerrar el mundo mediante un comando. Ezequiel7 explica que si necesitaran entrar de nuevo, podrían hacerlo usando otro comando o a través del propio limbo. Ezequiel03 menciona algo extraño, dice que puedo usar la terminal para verificar información sobre el mundo, ¿es cierto? En ese momento, mi teoría era que la terminal era como una red de cámaras que monitoreaba todos los experimentos. Las cámaras eran los espectadores. Pero no tenemos la respuesta exacta, y antes de que termine el video, Ezek07 dice una frase enigmática sobre Sandy. Abre comillas, sus recuerdos fueron borrados. El video concluye con una imagen distorsionada y oscura de la casa con todos los personajes. Y ahora, el título del próximo video era Un Voyeur, que en francés significa remitente o aquel que envía. Casi todos los títulos futuros estarán en francés, incluso antes de ver noté algo siniestro en la descripción. La lista contenía 16 números seguidos de un código. Esto dejó claro que, para entender más sobre la simulación en la que se encuentra Sandy, debería prestar atención a los detalles mínimos. El video inicia desde la perspectiva de Ezequiel 9. Y se puede notar esto porque la perspectiva de Ezequiel 3 tenía el nivel 3 de experiencia en la barra de herramientas y este tiene el nivel 9. Cellbit, prepárate porque A-Mine también resuelve acertijos. Él inicia el video en lo que parece ser el fondo del mundo, el punto más bajo dirigiéndose a otro corredor repleto de cuartos pero distinto al limbo. Y él entra en una sala llena de cofres numerados y abre el número 9, lo que me hace pensar que son como esos casilleros de escuela. Él agarra un archivo, va a la sala número 9, donde hay una computadora. Ahí empieza a conversar por el PC, pero solo podemos leer lo que él dice. Él se está metiendo donde no debería otra vez. Lo encontraron en el mundo número 1.296.512.518.900. Descubrió sobre la casa verdadera. Ahora sabe mucho, pero él encontró la manera de entrar. No tenemos total certeza de cómo detenerlo y es posible que tengas que intervenir. No puedes solo mirar lo que está pasando. Hola. La conversación finaliza y sin la segunda parte del diálogo, es difícil deducir todas las respuestas, pero se entiende que Ezek 9 describe lo que acaba de suceder con Sandy.
Él ya no tenía acceso al limbo por el fin del mundo, pero siguió caminando y apareció en ese mundo distorsionado con los otros dos jugadores de un modo que ESEC-9 no puede explicar. También queda evidente que el receptor de los mensajes es un jefe o supervisor, ya que ESEC-9 menciona que no saben cómo detener a Sandy y que quizás esa persona deba intervenir. Todo muy interesante. Este video fue corto, pero ya trajo mucha información. El próximo se pone aún más extraño. En él, Sandy comienza en el mundo normal, pero escribe en el chat ese comando que EZ07 le pasó a EZ03 en caso de que necesitara regresar al mundo estable que habían decidido cerrar. No se explica cómo Sandy descubrió ese comando. Cuanto más pasa el tiempo, más seguro estoy de que Sandy sabe cosas que nosotros no sabemos. Él utiliza el comando y llega al mundo estable. A partir de aquí, les recomiendo que se sienten porque las cosas se pondrán bastante intensas. Él va hasta la casa, pasando por el espectador. En ella ya no hay cama, ni mesa de trabajo, ni cuadro. Él baja por las escaleras, donde antes había una sala de almacenamiento, pero ahora encuentra una puerta. Él entra a una sala desconocida, un búnker, explora y halla una habitación con una cama y un cofre. En el cofre encuentra 4 libros, cada uno con un mes diferente: junio, julio, agosto y septiembre, como si fueran diarios. Spoiler, todos los libros fueron escritos por un tal Matthew. El primero, del mes de junio, es básicamente un desahogo sobre cómo Matthew extraña jugar Minecraft multijugador y termina con él contando que invitó a un tal Andrew a jugar. Cierra el libro 1 y escribe algo extraño. ¡Qué locura! Esto es familiar. En el libro del mes de julio, Matthew menciona que lleva 2 días medio enfermo, pero que sigue jugando bastante. También dice, por primera vez, que encontró una criatura extraña en el juego. También menciona que otro tipo, un tal Tomás, ahora entró al mundo y que los 3 decidieron construir un castillo juntos. Suena familiar, ¿no? Y eso ya se conecta directamente con ese mundo que él observó, donde él y Cargo mencionaban que querían construir un castillo, y eso deja claro que Sandy es sin duda uno de los 3. Yo apostaría por Andrew, porque el apodo de ese nombre es Andy, y es lo único que tendría sentido con su nombre, pero ahí no termina la cosa. De hecho, empeoran mucho. En el libro de Julio, él menciona que sus otros 2 amigos también comenzaron a sentirse un poco enfermos. Al final del libro, él describe a la criatura que vieron de nuevo, mencionando que tenía un 3 en la cabeza. Sí, probablemente es el Ezequiel 03. En el libro de agosto, él menciona que la enfermedad solo afecta a adolescentes y sospecha que se transmite a través de Minecraft. En el último libro de septiembre, él menciona que cree que podría morir al día siguiente y comienza a describir incoherencias, perdiendo la razón. La última página finaliza con un mensaje inquietante. Ahora soy parte de esto, ahora pertenezco a esto. Y eso ya estaba decidido desde el inicio. Sandy, desesperada, guarda los libros y se voltea. Ahí se encuentra con la última persona que esperaba ver, su amigo, Cargo. La conversación es la siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegaste aquí? Te buscaba. No deberíamos estar aquí. Actúas raro. ¿Qué está pasando? La música aumenta y se distorsiona, y Cargo responde. ¿Podemos regresar, por favor? Y entonces Sandy se da cuenta. No, tú no eres Cargo. Y empieza a correr desesperadamente. Cargo persigue a Sandy, rogándole que pare, pero él continúa escapando. Él va a la mina, mientras Cargo dice algo extraño desde las escaleras. ¿Te arrepentirás de este instante? ¿Será siempre el error que lo destruyó todo? En ese momento, queda evidente que ese no era realmente Cargo, o si lo era, siempre formó parte de la simulación. Eso tendría sentido, ya que el Exector 3 le habló a Sandy sobre él. Sandy, tu amigo no regresará, ni siquiera jugó contigo. El próximo video se titula Receptar, término que proviene del francés receptor o destinatario. El título cobró aún más sentido al verlo. El video mostraba la perspectiva de un desconocido llamado Arquitecto, quien comienza a conversar en la computadora. Los diálogos disponibles pronto aclaran con quién conversaba. Abre comillas. Continúe. Increíble. Honestamente estoy decepcionado con todos ustedes. Todo lo que tenían que hacer era cerrar el mundo, pero no lo hicieron. Escucha, tienes 63 compañeros de trabajo. Ustedes son los que tienen que arreglar esto. Están por su cuenta. Pero si ahora volvemos al video previo y reproducimos el diálogo 2x9 simultáneamente con este, obtendremos la conversación íntegra. Veamos. Él se está metiendo ¿dónde? No debería hacerlo de nuevo. Continúe. Fue hallado en el mundo #12.965.125.189 descubrió la verdadera casa. Increíble, ahora sabe mucho. Sinceramente, estoy decepcionado con todos ustedes. Solo tenían que cerrar el mundo, pero no lo hicieron. Cerramos, pero él entró. No sabemos cómo medirlo con certeza. Es posible que debas intervenir. Tienes 63 cucharas de trabajo. Ustedes deben arreglar esto. Están por su cuenta. No puedes solo observar lo que sucede. Hola.
El video termina, pero a pesar de su brevedad aporta información valiosa. Sugiere la existencia de 63 ejecutivos y la descripción es relevante, con varias frases que describen síntomas similares a los mencionados por Matthew en su diario. Pero más que eso, son 16 palabras, usando el código de 16 números del otro video, cada número indicando la letra de cada frase. Encontramos cuerpo sin alma. Descubrimos una perspectiva distinta, la de alguien llamado arquitecto. Él no es un don nadie, sino el cerebro detrás de la creación de esos mundos y aparentemente del concepto de los bucles. Y después de esa secuencia, pasamos al siguiente video, Defiant, que en francés significa algo como el desafiante. La narrativa vuelve a Exec 9, quien intenta desesperadamente bloquear los mundos a los que Sandy accede. En la terminal, una central de todos esos mundos, Exec 9 ingresa un código numérico y accede a una lista de jugadores representados por iconos de colores. Cada color simboliza una habilidad. La mayoría de los jugadores está marcada con iconos grises que indican una existencia vacía, pero Syphoid y Serenimist, quienes interactuaron con Sandy en el último video, fueron categorizados como mentes pensantes. Esta lista de habilidades muestra que en el sistema los jugadores pueden evolucionar de NPCs simples a una mente pensante y eventualmente lograr conciencia, como Sandy. En los comentarios entre Sex0, Nove y otros Sex, Sandy es considerado una anomalía. Sex09 intenta repetidamente aislar a Sandy para evitar que continúe su exploración. Para eso, bloquea el acceso al mundo 1919, también llamado Mundo Inestable. En ese mundo, Sandy halló su verdadero hogar y se volvió sintiente, probablemente tras encontrar los diarios de un tal Matthew. La restricción de Ezequiel 9 fue temporal y adicionalmente, él tiene acceso a una lista de cámaras globales. Descubrimos que existen iconos que son cámaras programadas para monitorear a jugadores que alcanzan ciertos niveles de pensamiento, como Sandy. Sin embargo, Ezequiel 9 no está solo. Exec 13 cuestiona la eficacia del bloqueo de acceso al mundo 1919, señalando que Sandy y otros jugadores han hallado formas de seguir explorando a pesar de la restricción. Y con la presencia de otras mentes pensantes como Syphoid y Serenimist, Sandy parece estar ejerciendo una influencia inédita, propagando su propia capacidad de cuestionamiento y memoria entre otros jugadores. Las interacciones entre Ezequiel 9 y Ezequiel 13 muestran una creciente inquietud por la contaminación de pensamiento que amenaza el control de los Ezekieles sobre el universo de los jugadores. Ezequiel 9 usa una cámara para observar a Serenimist, una de las nuevas mentes pensantes. Un fragmento de video largo con audio distorsionado muestra al jugador mirando fijamente a la cámara. Y como Selbit nos enseñó, si hay audio distorsionado probablemente encontremos algo en el espectrograma. Para quien no recuerda o no sabe, el espectrograma es una forma de visualizar la intensidad de una señal, y en este caso nuestra señal es el sonido. Y esto se da a través del tiempo y en varias frecuencias. Es ese gráfico de audio que los editores de video conocen bien, e incluso en WhatsApp puedes verlo en el espectro. Pues sí, pero lo que mucha gente no sabe es que es posible esconder imágenes en un espectrograma, transformando la figura en ondas sonoras específicas, de manera que se puede ver a través del gráfico. Al analizar el audio distorsionado de este fragmento de la cámara en un programa de visualización de espectrogramas, se descubrió un mensaje oculto. Postrado en cama, inmóvil, no puedo levantarme ni pescar, todo me duele. Ahí él 1000 veces, pero todo indica que este fragmento se refiere a la enfermedad que Matil mencionó en el diario, pero no encontramos esa frase específica en ningún lugar de él. ¿Será que todos los jugadores, mentes pensantes o seres conscientes están infectados? Pronto lo descubriremos. Ezequiel 9 deja de mirar la cámara cuando aparece Ezequiel 5. Él pregunta ¿qué están haciendo? Y Ezequiel 09 responde que están monitoreando a Sandy. Ezequiel 5, consternado, se teletransporta a otro mundo. Ezequiel 9 descubre que reabrió el mundo estable y fue allí. Ezequiel 09 lo sigue hasta el sótano de la casa verdadera y observa incrédulo mientras Ezequiel 5 arroja los diarios a la lava. Luego huye. Al final vemos a Ezequiel 5 llegando a un mundo completamente blanco. La situación es confusa. Ezequiel 5 parece estar en contra de los otros Ezekieles. ¿Significa que está del lado de Sandy? ¿Por qué habrá destruido los diarios? Surgen muchas preguntas. Además, en la descripción del video se plantea ¿dónde está Cargo? No puedo responder a este texto al azar sin sentido. Como todos terminan con un signo igual, es fácil entender de qué tipo de lenguaje se trata. Base 64, un codificador usado para ocultar mensajes. Al decodificarlo, encontramos las respuestas a la pregunta. Abre comillas, él se fue para siempre, solo un recuerdo. Cierra comillas. Cierra comillas, 4 frases que probablemente indican el paradero de Cargo, un paradero no tan bueno así.
En el siguiente video, titulado Disponsola, que en francés significa alienación o descarte, la narrativa vuelve a la perspectiva de Sandy, quien se halla en un entorno completamente distinto. Él cae por un largo eje, aterrizando en un árbol, en una nueva estructura. El lugar está marcado por pinturas inquietantes, un retrato de la casa verdadera y representaciones del limbo y del mundo blanco. Todo parece fragmentado e irreal, como si el espacio hubiera sido doblado y distorsionado a propósito. Mientras explora el lugar, Sandy pronto se da cuenta de que este espacio sigue una lógica no euclidiana, lo que básicamente significa que no tiene un patrón geométrico coherente, donde escaleras que deberían llevar a un lugar específico redirigen infinitamente a otro sitio, y objetos como una rocola desaparecen o cambian de lugar de forma espontánea. Él llega hasta una abertura hacia el vacío y observa la puesta de sol. Ahí, el juego termina. Es un experimento, una matriz fragmentada. El video se titula Reunión y es una secuela directa del video previo. Sandy encuentra un interruptor etiquetado como interruptor de emergencia. Al escuchar pasos acercándose, Sandy activa un interruptor, cambiando rápidamente el ambiente a un nuevo escenario. En ese nuevo espacio, él se reencuentra con el SEC-05, quien por primera vez lo llama Andrew. El SEC-05, el presunto traidor, revela datos cruciales. El verdadero nombre de Sandy es Andrew y su antiguo compañero de cargo era Matthew, el autor de los diarios. Exec-5, por su parte, es Thomas, otro de los jugadores mencionados en los textos de Matthew. Thomas explica que una extraña enfermedad afectó a él, Matthew y Andrew años atrás, dejándolos como cuerpos sin alma atrapados en bucles. Él describe que, en ese estado, eran solo cuerpos sin alma ni conciencia de su identidad previa, dispersos en distintos mundos, condenados a repetir los mismos eventos eternamente, como una carrera de ratas donde estás atrapado en un sistema sin salida. En este nuevo espacio, Ezequiel 5, que es Thomas, revela que la misteriosa enfermedad que afectó a Sandy, Andrew y Cargo, Matthew, lleva a las víctimas a revivir los mismos eventos repetidamente como fantasmas atrapados en un ciclo infinito. Él explica el concepto de un multiverso donde los bucles inmundos se interconectan y Ezequiel monitorea cada universo buscando jugadores con señales de conciencia. Cuando un jugador demuestra capacidad de razonamiento, se coloca una cámara en el mundo para que los ejecutivos observen de cerca cualquier irregularidad. Él también explica que cada uno que alcanza la conciencia es llevado a un mundo llamado Disposal, que es básicamente ese video anterior, para ser eliminado. Tomás, el ejecutivo 5, colocó el interruptor de emergencia en el Disposal, permitiendo que Sandy o Andrés escaparan. Tomás explica que el papel del arquitecto va más allá de la creación. Él también funge como controlador, procurando mantener los experimentos dentro de sus rutinas repetitivas. Cuando Andrés alcanza la conciencia, se vuelve un riesgo, ya que puede influir en los experimentos para que despierten, amenazando la estructura establecida por el arquitecto. Tomás explica cómo el progreso de Andrés por diferentes niveles de conciencia lo vuelve una amenaza para el sistema. Él confirma que, al encontrar la casa verdadera y leer el diario de Mateo, Andrés revivió fragmentos de sus recuerdos, lo que lo hizo pasar de ser una mente pensante a ser consciente. Según Tomás, esa evolución anómala no fue prevista por el arquitecto y los ejecutivos, quienes ahora buscan contenerla a toda costa. Hasta aquí, el giro fue convincente, pero ¿por qué el arquitecto está haciendo esto? Si es la enfermedad la que obliga a los jugadores a vivir en bucles infinitos, ¿por qué alguien querría deliberadamente que ellos siguieran en esos bucles? Desarrollar sin ciencia es indeseado. Además, si Tomás fue infectado, ¿por qué se convirtió en un exec? Nada de esto se responde perfectamente, pero Tomás continúa con algunas instrucciones para su amigo. Él revela que enviará a Andrés al bucle inicial, configurando el voyeur para que reciba la conciencia de Cargo. Así, Mateo y Andrés escaparán hacia el limbo, el largo pasillo que conecta las salas. Andrés confía en Tomás a pesar de no tener suficientes respuestas sobre la fuga de la simulación. Presiona el botón que lo envía a su bucle inicial. Desde ahí, él intentará escapar. Tras presionar el botón, Andrés se percata de que el plan de posesión tuvo éxito. Ahora, él puede comunicarse directamente con Mateo, el Cargo, a través de una de las entidades. El video termina con los dos planeando la fuga. Esperaba ver el plan en acción en el siguiente video, pero no fue así. De hecho, el siguiente video se sale de lo habitual, ya que esta vez, la secuencia Un mensaje para ti es narrada desde la perspectiva del arquitecto. Él dice lo siguiente, abro comillas. Hola, soy el arquitecto. Estoy seguro de que me conoces, querido espectador. Te desaconsejo seriamente que sigas viendo el contenido de este canal de YouTube. Todo lo que has visto hasta ahora es pura ficción. No sé quién está a cargo de publicar todos estos videos, pero no tengo cómo eliminar el contenido. Eso no es verdad sobre el multiverso concept. Estos videos están manipulados y su única intención es hacerte creer en ellos, hacer que parezca que yo soy el villano aquí. Recuerda esto si realmente quieres seguir viendo. No creas en nada de lo que se publica aquí. Adiós.
Y honestamente, aunque este mensaje rompa por completo la cuarta pared, admito que no me sorprendió demasiado. Sospechaba que había más de lo que Thomas contaba. Ahora tenemos la confirmación de que seguimos la historia desde una sola perspectiva. A pesar de ello, decidí continuar la investigación por una orden directa. En la descripción del video, en mayúsculas, encontré el mensaje "sigue viendo". Esto me generó otra duda. Si el autor de los videos realmente está mintiendo y atacando al arquitecto, ¿por qué permitiría la publicación de un video como este? Un video que intenta desacreditar por completo lo que él publica. Solo hay una manera de saberlo. ¿Bailar lento para los chicos? No, quiero decir, seguir viendo. El video We Need Help, nosotros necesitamos ayuda, retoma a los dos amigos conocidos, pero ahora desde la perspectiva de Cargo poseyendo a la entidad. Ellos ya están caminando por el limbo, y Sandy dirige a los dos hasta el mundo corrompido, donde conoció a Siphoid y Serenimish por primera vez. Serenimish no sabe dónde está Siphoid, pero acepta volver al limbo con la dupla. Ahí termina el video. En resumen, ese es el plan de rescate y fuga en acción. El próximo video se titula Lifeless, sin vida, y continúa justo donde terminó el anterior. El trío se sorprende al notar que el nick de Matthew cambió de Boyer a su nick original, Cargo. Andrew lleva a los otros dos al mundo inestable, donde originalmente halló los diarios. La casa se ve más extraña, con bloques coloridos y distorsionados sobresaliendo de la estructura. Van al sótano buscando los diarios, pero no hallan nada, pues, como se vio antes, Tomás, como ZPTG-5, los había quemado. Al regresar a la planta baja, se topan con Tomás, quien les dice que halló una forma de comunicarse con ellos, simulando que iba a revisar los datos del mundo, pero que tiene poco tiempo. Admite haber quemado los diarios, sin dar razones. Luego dice que deben volver al limbo y saltar al vacío. Al notar la duda, promete que, tras volver, los tres podrán ver los diarios personalmente. Sin dar explicaciones, los teletransporta al borde del vacío. Discuten quién debe saludar primero. Y es entonces cuando alguien empuja a Matthew y el video finaliza. En el video Abgrund, término alemán que significa abismo, Andrew, Matthew y Serenimish exploran un nuevo nivel del multiverso de mundos del concept. Esta vez estamos hablando del abismo, a donde llegaron después de la indicación de Tomás. Ese lugar es extenso, oscuro y distorsionado, como una cámara subterránea del concept donde las leyes usuales de espacio-tiempo no aplican. La descripción del video incluye versos oscuros de un poema de Guillermo Busch, un poeta alemán, que evocan una sensación de destrucción inevitable, acentuando el tono siniestro de la escena. Andrés y Mateo recorren el lugar, pasando por pasillos y arcos destruidos que parecen a punto de derrumbarse. Mateo confiesa sentirse incómodo y temeroso en ese lugar debido al ambiente. Andrés intenta calmar a su amigo, asegurando que deben continuar y que hallarán una salida, ya que Tomás no los habría guiado hasta allí solo para morir. En ese desolado lugar ven algo perturbador, la casa real de Andrés, pero ahora flotando en un oscuro vacío. En el próximo video, Pérdida de Control, cambia la perspectiva a una reunión que involucra al arquitecto y otras entidades del concepto. En la reunión, el lado azul con el creador, el fundador y el instigador, y el lado rojo con el autor, el inventor y el originador. El arquitecto llega tarde y es criticado por sus colegas, quienes están descontentos por su falta de control sobre las anomalías en sus mundos. Es una reunión de todos los universos para discutir cada mundo cuadrado. Durante la conversación, Enxergador menciona que Sandy y otros jugadores fueron vistos en el abismo por un ejecutivo conocido como Altcash o exiliado y que parecen estar acercándose a una capa llamada Grand Sin, que es un término alemán que significa fronteras. En este video hablo alemán, francés, inglés mediocre y portugués fluido sobre Shopee. Deja un like por el esfuerzo, ya que no conozco las pronunciaciones. Si eres rubia, sígueme en Instagram. Otro miembro en esta reunión, el fundador, destaca que si estos jugadores avanzan al siguiente nivel, podrían alcanzar una capa final que amenaza toda la estructura del multiverso concept. El arquitecto resta importancia a la inquietud del grupo, afirmando que el abismo es solo una tierra devastada donde no hallarían nada. El fundador revela que Sandy, conocida como Andrew, fue separada del grupo y ahora está en Greshamshine, un término alemán que se refiere a fronteras. El arquitecto, preocupado, promete resolver la situación y se retira de la reunión. En ese video nos percatamos de que el arquitecto no es una fuerza absoluta en el concepto del multiverso, sino que responde a las decisiones de un consejo que es incluso bastante juzgado por sus colegas. Después de la reunión, el video regresa a la perspectiva de Andrés solo en el Grand Sunshine. Resulta que el Grand Sunshine es justamente la casa verdadera flotando en la oscuridad y sin más explicaciones, nuestro protagonista aparece dentro de ella. Él baja al sótano, no encuentra nada, regresa a la planta baja y ve por la ventana un castillo también flotando en la oscuridad.
Queda implícito que se trata del castillo que él y Cargo querían construir, como se mencionó anteriormente. Explora hasta encontrar una trampilla que lleva a un agujero de un bloque de ancho. Él empieza a bajar y mientras se sumerge en la oscuridad, Andrés empieza a cuestionar a Tomás. Abre comillas, ¿dónde está? Tomás, pensé que me estabas ayudando. Cierra comillas. En el siguiente video, respuestas, Mateo y Serenimish, ahora separados de Andrés, siguen vagando por el abismo cuando encuentran a una figura misteriosa, Ezequiel 111, con piel extremadamente pálida y el número 111, marcado en negro. Ezequiel 111 comienza a hablar con ellos. Él explica que el abismo es una capa para jugadores que muestran señales de conciencia, impidiéndoles avanzar a otras áreas del multiverso Concept. Turo señala que ese es precisamente el exiliado mencionado en la reunión de los poderosos. CX-111 revela que Andrew probablemente avanzó a Grimshansai, una capa extremadamente peligrosa del multiverso, accesada solo por medios arriesgados. Aunque ZX-011 no muestra la misma hostilidad que los otros ZX, parece observar todo casi imparcialmente, como con curiosidad sobre los jugadores. Luego indica una rueda segura para Matil y Serenimish. Tras una zona plana y varias torres, ¿lograrán llegar a la torre central que los conducirá a la siguiente capa? En el video Crenshaw y Sai, tras caminar un rato, la pareja halla la torre central con un agujero oscuro en su interior. Se miran, decidiendo si esa es la mejor alternativa. Llegan a una conclusión, no hay otra opción. Es con ese pensamiento que la pareja se lanza al oscuro infinito y así termina el video. El siguiente video, titulado como ESEC Grabación Confrontación, o sea, grabación de ESEC Confrontación, nos regresa a la perspectiva de ESEC 5. En su mundo blanco, Tomás usa un comando para ir al limbo y confrontar al arquitecto. La conversación se vuelve intensa y combativa, con Tomás acusándolo de aprisionar a sus amigos y manipularlos cruelmente. El arquitecto responde que Tomás estaba consciente de los términos cuando los firmó y esa es la única pista que vamos a tener de cómo Tomás pasó de Bessel a ESEC. Mi teoría es que algunos de ellos reciben esa oportunidad de vez en cuando y tal vez los 64 sean justamente exjugadores. Durante la discusión, Tomás menciona a una figura misteriosa llamada Ella, quien parece tener poder sobre el arquitecto y los demás Keepers, las figuras rojas y azules vistas anteriormente en Fuera de Control. Esto confirma que el arquitecto, siendo el control, responde a fuerzas superiores, al igual que los Keepers. Ante las provocaciones de Tomás, el arquitecto pierde la paciencia y lo amenaza. Pero Tomás ignora las amenazas y termina la discusión lanzándose al abismo donde envió a sus amigos. En el siguiente video, uno de esos días, ocurre una escena inesperada. En una calle lluviosa, Andrés y Mateo conversan relajadamente sobre sus vidas, el futuro y la próxima ida a la universidad. El intercambio de palabras entre ellos es natural, sin ninguna mención al juego o a los eventos que ocurren dentro del multiverso Concept. En ese diálogo, Mateo expresa su incomodidad existencial cuestionando el propósito de la vida y lo que realmente importa al final de todo. Andrés responde con optimismo, afirmando que lo que hace que todo valga la pena son las conexiones y amigos que encontramos en el camino y que nunca dejaría atrás a Mateo. Y esa escena parece anteceder los eventos registrados en el diario de Mateo, sugiriendo que ocurre antes de que ambos contrajeran la enfermedad. Y curiosamente, la existencia de este video plantea preguntas sobre la forma en que el multiverso Concept se relaciona con el mundo real, insinuando que Minecraft y el Concept pueden ser solo una capa adicional de una realidad aún más amplia. Hasta ahora, se creía que el alma y la conciencia de las personas reales estaban atrapadas dentro de Minecraft. Pero, como la propia realidad que antecede al Concept está en Minecraft, las cosas pueden ser mucho más complejas. En la descripción del canal, un poema que refleja esta crisis existencial se le atribuye a Matil. Haciendo y haciendo, sin razón, sin conciencia, sin cambio, sin fin, ¿veremos algún día el final del túnel o solo permaneceremos, viendo la vida pasar, sintiendo el viento golpear nuestro rostro, dejando que la lluvia caiga sobre nosotros, como granos de arena puestos por el destino, donde nos quedaremos para siempre, como una flor que nunca floreció? En este poema, el autor expresa un sentimiento de vacío y monotonía que se relaciona con el papel de Mateo como el primero en sucumbir al ciclo y los bucles interminables dentro del concepto. Esta perspectiva sugiere que, a pesar de la infección de André, su optimismo pudo haber influido en su progreso en ciencia y conocimiento, mientras que Mateo quedó atrapado hasta ser liberado por André y Tomás. Y finalmente, en el video final, Le Flore, o sea, flores en francés, Mateo aparece en la capa Grand Sunshine solo, aunque haya saltado junto con el ser animístico, y ahí él explora un área con estructuras de cuando André, Tomás y él jugaban juntos. La perspectiva cambia a Tomás, quien se encuentra en el abismo tras saltar del limbo.
Él halla a XX-111 y en una charla tensa confiesa su fracción con el colapso del concepto. Él también va hasta la capa de las fronteras que para él se manifiesta como su mundo particular. Solamente una mesa y 2 sillas, pero el fondo es oscuro en vez de blanco. Es entonces cuando él rompe el vacío y revela que esa capa de las fronteras es, en realidad, una sucesión de salas oscuras compartimentadas, probablemente diferentes para cada alma. Él va a la sala de Mateo, libera a un amigo y saltan a la plataforma que conecta las salas, adentrándose más en el vacío. La narrativa cambia a Andrés bajo un cielo nocturno con una aurora boreal pixelada. Mientras Andrés camina por el campo, encuentra un árbol solitario. Pronto, Mateo y Tomás aparecen, reuniendo al grupo por primera vez desde su separación. La reunión es corta debido a la interrupción del arquitecto. En el primer enfrentamiento directo entre Andrés y el arquitecto, él acusa a los jugadores de ser anomalías y fraudes, algo que debe controlar y contener a toda costa. Andrés desafía al arquitecto, cuestionando por qué él y los ejecutivos controlan sus destinos e impiden su libertad. Tomás, ex empleado del arquitecto, revela que este es solo un guardián que sigue órdenes de una entidad superior, dejando en claro que es solo una pieza del sistema. Además, es una pieza muy irrespetada en el sistema y detestado por sus compañeros de trabajo. Brutal, amigos. Falta poco para el beta. Mientras la tensión aumenta, Ander impresiona al arquitecto, haciéndole reconocer que no es un dios y que también está atado a las mismas limitaciones que los jugadores, a lo que el arquitecto responde con frustración y enojo. Y bueno, lo que da a puta entender es que el hecho de saber que no es tan relevante como piensa, sacó al arquitecto del multiverso concept y tal vez esa sea la clave para acabar con todos los Keepers. Cuando el arquitecto desaparece, los jugadores sienten una presencia misteriosa y ven una figura al lado del árbol. Jacinte, la responsable definitiva del concept, explica que fue la mente detrás de su creación como forma de preservar las conciencias afectadas por la enfermedad, ofreciéndoles un refugio seguro donde sus almas podrían sobrevivir aunque estuvieran atrapadas en bucles repetitivos. Jacinte revela que su objetivo nunca fue hacer daño, sino proteger a esos jugadores y permitir que sus conciencias permanecieran vivas de alguna manera. Jacinte explica que el árbol y el campo de flores representan el multiverso concept, donde cada flor simboliza a un jugador. Sin embargo, pronto admite que el sistema se volvió disonante y que la existencia del concept reveló contradicciones imprevistas. Andrew, incapaz de aceptar esa realidad, pregunta si hay una forma de destruir el concept, creyendo que si no pueden ser libres, al menos podrían acabar con el sufrimiento. Jacinte, visiblemente afectada, dice que no puede hacer eso y se despide, dejando a los jugadores con sus decisiones. Andrew es el único que habla en este momento. Él insiste en que mantener las almas activas en bucles interminables es una tortura y deben encontrar una forma de ponerle fin. De esa manera, finalmente están decididos a liberar a todos los jugadores, decidiendo que la única salida sería sacrificarse a sí mismos para cerrar el multiverso concept. Andrew, o inicialmente Sandy, afirma que prefiere acabar con los bucles y dar descanso a las almas de los jugadores en vez de permitir que sigan atrapados en una existencia interminable. Matthew y Thomas intentan que desista, no por estar en desacuerdo, sino para no separar al trío. No obstante, él se mantiene firme, convencido de que es la única manera de otorgar libertad a todos. En la escena final, Andrés finalmente hace su sacrificio. Cuando él desaparece, el multiverso concepto comienza a colapsar. El campo de flores se vuelve inestable y Mateo y Tomás observan cómo el cielo se aclara y se fragmenta, mientras el mundo a su alrededor se deshace. Mientras el multiverso colapsa, la pantalla se oscurece y un mensaje final aparece en la descripción. Quizás las cosas deban terminar. A veces es casi esencial para crecer, a pesar de la pérdida. Cada persona tiene un destino que encuentra en diferentes momentos de su vida. Aunque algunos puedan intentar imponer su visión de tu destino sobre ti, al final solo el tuyo propio prevalece. La vida es dura, perder a un ser querido es devastador. Vemos esto innumerables veces y al final todo sale bien, al menos eso es lo que esperamos, y así termina The Decade. Pero ¿qué significa toda esta historia? Creo que eso depende. Para mí, The Decade es una reflexión sobre la brevedad de la vida y la naturaleza efímera de todo lo que existe. En conclusión, queda la siguiente reflexión. Si tuvieras que vivir tu vida ahora, para siempre, en un bucle, repitiendo las mismas cosas, sabiendo que nunca terminaría, ¿te parecería agradable? ¿Realmente tendría algún chiste? ¿O después de un tiempo sería solo una tortura? En conclusión, creo que eso es todo. Abro comillas, las cosas solo son bonitas porque terminan. Cierro comillas, cine absoluto. En este momento, André, Tomás y todos los demás están orinando en el multiverso concept mientras se besan en la boca.